Ya. Buenas noches. El Super Ángel Guerrero les presenta hoy día un programa denominado Mis películas de terror favoritas. El género del terror ha estado siempre rodeado de diferentes categorías, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Diferentes tipos de películas. No sé, pues tenemos el terror más antiguo que tiene que ver con monstruos clásicos, vampiros, hombres lobos, momias, eh, monstruos en general, las cosas del pantano, eh, Frankenstein, no lo sé. Bueno, también han habido películas que tienen que ver con el género del terror clásico, ¿ya? Que tiene que ver con lo paranormal, con lo que no está acá, con lo que no podemos ver, pero sí nos permite encontrar de repente este tipo de situaciones como lo es, no sé, eh, películas que nos daban miedo porque aparecía un fantasma, porque movían cosas y a lo mejor no veíamos nada, pero sí tenían que ver con generar un contexto terrorífico, redundando un poco en eso. Después pasamos al tema de los asesinos en serie, el género slasher, ¿ya? Y últimamente ha estado este tema de lo que es realismo, ¿ya? Que, que se dice que está basado en historias reales, como lo que pasa con El Conjuro, que recopila bastante de lo que es el género del terror antiguo, terror clásico, ¿ya? Pero también este tipo de como reality, no sé cómo denominarlo, pero que te lo venden como un docu-reality, perdón, como La Bruja de Blair, La Actividad Paranormal y alguna otra. Incluso las películas de la saga de Amityville han terminado con este tipo de docu-reality, ¿ya? Hoy día le vamos a hablar de películas que a mí me gustaron, ¿ya? Es mi opinión, es mi concepto de estas películas, pero sí de alguna manera me han ido marcando a lo largo de mis años, ¿ya? Y que las vuelvo a ver y me vuelvo a encontrar con ella y siempre encuentro cosas nuevas y creo que muchos las conocen, así que vamos a partir con la primera película. Voy a buscar el... Ah, la tenía puesta ya. Esta película se llama El Otro. Es del año 1972. Dirigida por Robert Mulligan, ¿ya? Y con un guión de Tom Tryon. El otro es una película de terror psicológico, se estrenó en mayo del 72 y es una adaptación al cine de la exitosa novela del mismo Tom Tryon, ¿ya? Es una novela, es un libro. Esta película se van a encontrar con algunas cosas que difieren un poco del libro, pero sí, sí vale la pena verla. Yo digo que una película bastante maricona para uno, porque de verdad te la vende como una hermosa película, tiene una música maravillosa como la música de Jerry Goldsmith, el mismo de Poltergeist. Muestra como una historia de vacaciones de verano, pero al final tiene un terror psicológico horrible y la verdad es que me cuesta verla solo. A mí ya no, pero cuesta verla solo, la primera vez por lo menos. Está protagonizada por Uta Hagen y Diane Mulder, ¿ya? Y los gemelos Chris y Martin Udvarnoky. Me extraño el nombre. Como preámbulo, esto es un verano de 1935, aparentemente tranquilo. Los gemelos idénticos de 9 años, Niles y Holland, juegan alrededor de la granja de la familia. Holland es una máquina de hacer travesuras, ¿ya? Eh, es medio amoral, aunque muy simpático. Siempre que Niles está a menudo atrapado en sus travesuras y él, el hermanito que le sigue todas las cosas. Em, Hay muchas situaciones que llevan a que ellos hagan travesuras constantemente y terminan en alguna tragedia, como por ejemplo la muerte de uno de un primo, porque ellos habían puesto
un tridente como en el heno, que es esta paja que encontramos en los graneros de las granjas, ¿ya? Y la verdad es que muestra con bastante crudeza la muerte de un niño. Después encontramos la muerte de un bebé también. Eh, y normalmente ellos están involucrados y acá la abuela es la que descubre un poco el secreto de estos niños. La madre de estos chicos está presente en la película, pero es una mujer que está ausente está presente la figura, pero no se puede, no hay mucha interacción con ella, valga una o dos escenas. Ya la mamá siempre está como con una depresión por la muerte del padre, y como que da a entender que culpa a uno de sus hijos por eso, ¿ya? Y la abuela es la conciencia que trata de entender de que todas las cosas malas que han ocurrido durante el transcurso del largometraje, es culpa de uno de sus hijos, de sus nietos, que es Niles, ¿ya? ¿Y por qué culpa a uno y no culpa al otro? ¿Ya? Debería ser sin spoiler estas cuestiones, pero esta película es del año 72. Porque el otro está muerto. El otro murió el día de su cumpleaños hace un tiempo atrás, dentro de la historia de la película. Y Niles lleva consigo la muerte de Holland, porque al parecer él tuvo que ver con ello. Y juega siempre un juego que es proyectarse en los animales, en alguna manera en un ave y viajar. Y él como que al enseñarle a proyectarse, él se proyecta en su hermano y su hermano el que hace todo. Esta película no nos deja muy claro si es que el otro era un fantasma o simplemente una proyección de Niles. Yo creo que Niles lo proyecta literalmente. ¿Ya? La verdad es que termina en una tragedia. Esta película tiene... yo creo que se hizo un remake encubierto. Creo que por ahí fue como el 2012 o 2009, no recuerdo muy bien. Que se llamaba Dulces Sueños Mamá. Una película independiente extranjera de cine internacional. Y que ahora se hizo un remake con Naomi Watts que se llama Buenas noches mamá, ¿ya? Tiene que ver mucho con eso, nos encontramos con muchas situaciones que son similares, pero el juego diabólico que hace esta película es que tú no te das cuenta que el niño está muerto hasta que la abuela lo cuenta. Hasta que la abuela le dice que Holland había muerto hace un tiempo atrás. Y anda con cosas bastante sádicas, por ejemplo, eh, el niño anda con un anillo que fue enterrado con su papá y anda con el dedo del papá en una cajita. La verdad es que es bastante compleja como lo muestra. Pero yo la recomiendo, está en YouTube, ya, búsquenla como The Other, ya, está en castellano, por decirlo de alguna manera. Hay una actuación de soporte, no, ni siquiera es como secundaria, de Victor French, el, el señor Edward de La Pequeña Casa en la Pradera. Cuesta reconocerlo, pero en un momento ya uno tiene que yo la he visto muchas veces. De hecho, la vuelvo a ver cada vez que tengo la oportunidad. Recomiendo que vean las críticas que están en YouTube también y también vean lo que traten de ver el libro de Tom Tryon que habla de esta película, ¿ya? Es muy recomendable, es un terror clásico, psicológico, no es muy larga, ¿ya? Pero yo la volví a ver hace unos días atrás y me encontré con una película diferente también. Siempre me encuentro con algo nuevamente, pero es muy perturbadora. Vamos con la segunda película, que es de mis películas favoritas también. La he visto, la vi hace muchos años atrás, de hecho la tengo en mi videoteca. Voy a buscar acá algunas imágenes para que me acompañen. Esta película se traduce Al final de la escalera. Estoy ocupando toda la pantalla porque la resolución del video era media grande. Al final de la escalera. O The Changeling. No sé, mi amigo Tato ahí me va a corregir el inglés. ¿Ya? Y en España, al final de la escalera en España y en México se llamó El intermediario del diablo. No creo que tenga mucho que ver ese título con esto, pero es una película canadiense, ¿ya? Dirigida por Peter Medak y con un guión de William Gray y Diane Maddox.
protagonizada por George C. Scott, que es un actor muy conocido, bueno, hasta finales de los 80 principalmente. Esta película es del año 80, categorizada como de terror clásico, ¿ya? El argumento simple dice que John Russell, un destacado compositor y profesor de música, pierde a su mujer y a su hija en un trágico accidente. Para recuperarse, abandona su residencia y acepta un puesto de académico en la ciudad de Seattle, en una fundación que posee, entre otras, la propiedad de una vieja mansión que ha permanecido desocupada durante largos años, con la condición de utilizarla como espacio de práctica profesional para sus alumnos, donde además él va a vivir. ¿Ya? En la casa, la presencia de John parece despertar la manifestación paulatina de una presencia bastante hostil, que empieza a develarse con pequeños incidentes, movimiento de cosas, pelotitas cayendo por la escalera, ¿ya? Ruidos extraños, eh, sangre en algunas partes que no se sabe de dónde están. Hasta que en algún momento este personaje John Russell va descubriendo el rastro y encuentra al final de la escalera un, ¿cómo le llaman? Un ático, en donde em, hay una silla de ruedas y al parecer era la habitación de un niño. ¿Ya? Esta película descubre, o sea, lleva a descubrir un asesinato, ya que había ocurrido en esta mansión, ya. Em, a, en base a la investigación obsesiva que va haciendo John Russell, este compositor, ya, sobre el pasado de la casa, Russell descubre este rastro y un hecho que ha permanecido oculto durante más de casi 70 años, ya, que es el asesinato del pequeño Joseph, que vivía en esa casa, y era el único heredero de una fortuna de su abuelo materno, ¿ya? Porque en ese tiempo se dejaban testamento y esas cosas. Sin embargo, una de las condiciones fue de que el niño no podía morir antes de los 25 años, por lo tanto no se iba a poder gozar de esa fortuna. Y acá el tema es que el padre de Joseph lo asesina antes de esa edad, ¿ya? Y nunca fue descubierto, ¿ya? Hasta que John empieza a descubrir y llega a ver a través de sesión de espiritismo y descubrir y toda la verdad sobre esta casa o esta situación que ocurría al final de esta escalera. ¿Cuál es el preámbulo, cuál es el clima de todo esto? Es que se descubre efectivamente que habían matado a un niñito, a este niño de la herencia, pero sin embargo habían recibido la herencia. Porque el personaje del padre, de este niño que él mismo lo había asesinado, lo había ahogado, era un niño minusválido, que había sido asesinado por su papá, lo cambian. Como murió, lo enterraron y lo hicieron pasar. O sea, apareció otro niño que consiguieron por ahí y lo hicieron pasar como el pequeño Joseph, sabiendo que no era su vida, ¿ya? Para poder cobrar esta herencia que había dejado el abuelo materno y cumplir con las cláusulas de de este, de este testamento, ¿ya? Y ahí se va descubriendo que inclusive el actual Joseph, que no es el original, era un senador de los Estados Unidos. Finalmente, no tiene un final muy agradable que digamos, porque se cierra todo, o sea, más que nada se aclara la situación, pero no se hace mucha justicia con respecto a lo que ocurre. Pero es una película bastante perturbadora, yo la encuentro bastante buena, tuvo varios premios y reconocimientos con respecto, pero aquí va el nombre original que se llama The Changeling, ¿ya? Que significa como el intercambio o el cambio, ¿ya? Y tiene que ver que el nombre acá nos spoilea bastante el fin de la película o de qué trataba principalmente. Vamos con la siguiente película, que a mí me aterrorizaba y tuve años buscando cómo se llamaba la película. Yo me acordaba de algunas escenas, no tenía claridad el nombre de la película y me acuerdo que, bueno, hace años también, porque la vi cuando pequeño, una amiga me dice, esa película se llama No te duermas. Y le decía, ¿tú viste una película de unas niñitas que le amarraban los cordones en el auto y una se quedaba ahí y se quemaba y después iba a molestar a la otra? Ese era mi recuerdo. Y, y mi amiga me dice,
No te duermas, así se llama. Efectivamente, se llama Don't Go Sleep. No te vayas a dormir. Es una película de terror estadounidense del año 82, hecha para la televisión. Cuesta encontrarla, pero en YouTube también está. Está la versión en inglés. Hay unas que están en mejor calidad que la otra. Y fue producida y dirigida por Richard Lang. ¿Ya? La película presenta a Dennis Weber, Valerie Harper, Ruth Gordon y Robert Weber. Y a las jóvenes Christine Cumming, Robin Inico y Oliver Robbins. Oliver Robbins, el niñito de Poltergeist. La película se centra en los encuentros de la hija mayor, Mary, con el fantasma de su difunta hermana, quien murió en un accidente automovilístico y busca venganza. ¿Ya? Un poco de la trama dice que la familia de 4 personas, no, la familia son 5, ¿ya? 5 personas, Philip, Laura, el hijo, Kevin y la hija Mary, se mudan, actualmente son 4, efectivamente, se mudan a un nuevo hogar, los acompaña su abuela Bernice, por quien nadie más que Laura se preocupa mucho, que es la hija de ella. ¿Ya? Tras el duelo de la reciente pérdida de su hija Jennifer, la familia busca dejar atrás la tragedia y comenzar una nueva vida. Después de mudarse, Mary escucha lo que suena como la voz de su hermana muerta, llamándola desde debajo de la cama, y esa es una constante en la película. Y eso genera bastante terror para este tipo de cine. Mary se sorprende al descubrir que su hermana ha regresado como un fantasma. Jennifer se le aparece constantemente a Mary en secreto y finalmente le comunica su deseo de matar a toda su familia como venganza porque no la protegieron cuando ella murió. Después de esta revelación, Mary y los miembros de la familia sufren una variedad de destinos retorcidos. Aparición de una iguana, la abuela sufre un infarto fatal, eh, el hijo tiene un accidente desde el techo, ya. Después, bueno, y también, por ejemplo, que Philip se baña terminando electrocutado en una bañera, ¿ya? Eh, y Laura escapa, que es la mamá. Con base en la creencia de que ella cometió los asesinatos, Mary es internada. Ella dice que ella la mató a la hermana en una institución mental y pronto experimenta un flashback sobre el destino de su hermana Jennifer. ¿Qué realmente pasó? En el flashback, mientras volvían a casa desde la casa de la abuela, Kevin convence a Mary de que le gaste una broma a Jennifer y le atan los cordones con los zapatos. Esta es la escena que yo recordaba. Aparte de estar celoso del favoritismo de sus padres hacia su hermana, Kevin y Mary están hartos de la constante intimidación de Jennifer, que era como bien, lo opacaba bastante, ¿ya? Cuando una camioneta choca con sus automóviles, todos excepto Jennifer logran escapar. Ella grita pidiendo ayuda mientras Mary corre para informar a su padre sobre la difícil situación de su hermana. Pero sin embargo, esto explota y Jennifer muere por culpa de sus hermanos. Y ahí donde se toma la venganza de este fantasma. Aquí claramente hay como un fantasma, pero también se puede considerar algo como la película del otro, que el trabajo de la conciencia de esta hermana lo lleva, pero es que no le pasaba al chico. Por eso me llama la atención de que probablemente no sea así. Eh, y la termina con un cliffhanger bastante fuerte. O sea, Laura duerme en su dormitorio, ¿ya? La despierta un sonido a los pies de la cama y el fantasma de su hija le dice, hola mami, como en la escena que está ahí, ¿ya? Entonces aquí claramente hay un fantasma, ya no se trata de un tema psicológico, pero juega mucho al trabajo de cómo experimenta Mary la forma en que es atormentada por su hermano. ¿Ya? Es una película entretenida, a mí me da bastante miedo, así que se las recomiendo. Más para este mes del terror. La película que sí, es una película que me encanta. No sé si considerarla de terror, ¿ya? Que ando con una alergia horrible, así que tengo que tomar agüita. Todavía tomo agüita a esta hora. Se llama El misterio de la Dama Blanca. Me encanta esta película, encuentro que es muy linda. Yo creo que ni siquiera la daban en la noche, pero es una historia de fantasmas. Es una historia clásica de fantasmas. Yo creo que las daban en la mañana, sin un día sábado, día domingo, algo así.
para Halloween, para esta fecha de mes de bruja, no sé. Esta película, El misterio de la Dama Blanca, la Dama de Blanco, en algunos países, es una película del año 88 dirigida por Fran Lagoria. Ya, sí, el que hacía de Perry White en Superman Regresa. Y está protagonizada por Lucas Haas, que era un joven bastante interesante en esta época de los 80, que hacía bastantes películas. Alex Rocco y Katherine Hellman. Katherine Hellman es Mona de la serie ¿Quién manda a quién? Para que no ubiquemos, para los más friki. ¿Ya? ¿Cuál es la sinopsis de esta película? La historia se basa en la leyenda urbana de la Dama de Blanco, que en esta obra es la tía del fantasma de una niña víctima de un asesino serial. El pueblo ficticio de Hollow Point, en la víspera del Día de Todos los Santos de 1962, un niño, Frankie Scarlatti, representado por Lucas Haas, se queda atrapado en el guardarropas del colegio y tiene una visión. Presencia el crimen de una niña cometido años atrás en el mismo lugar. Por dicho asesinato, se había acusado y detenido al conserje del colegio, quien es inocente. Con la ayuda del fantasma de la niña, sobrina de la Dama de Blanco, el niño tratará de encontrar la forma de que se haga justicia y el fantasma pueda descansar en paz y se puede encontrar con el fantasma de su madre también. Es una película bastante entretenida, muy bien lograda. Está en YouTube también, está en buena calidad. Hay una versión que está en mala calidad, pero yo les recomiendo esta que está en buena calidad. Es para esta fecha, es familiar, ¿ya? Si bien es cierto, es de los 80, los efectos especiales no son tan maravillosos, pero tiene un encanto que uno la pudiese ver varias veces y gusta, ¿ya? Es bastante predecible, yo creo que hace una conjugación del tema de los asesinos con el tema del fantasma. Y es la clásica historia de fantasmas que quieren aclarar su situación. El fantasma que tiene un asunto pendiente y no lo ha podido resolver o nadie le ha ayudado a resolver. Esa maestra yo la he visto antes, creo que es la misma actriz que hizo de la maestra de la familia Ingalls. ¿Ya? Por eso usa hasta los mismos lentes, una cosa así. Pero es una película que yo la recomiendo bastante. Así que El misterio de la Dama Blanca o la Dama de Blanco, búsquenla. Tiene algunas escenas medias perturbadoras, medias inquietantes. Insinúa muchas cosas, insinúa la violación, insinúa el incesto, ¿ya? Y la organización de un pueblo que de repente es dominado por ciertas personas y no dejan ver la realidad de alguna. ¿Ya? Así que El misterio de la Dama Blanca es una película recomendable para estas fechas y para ver la noche de brujas. ¿Ya? Y destacable la actuación de Katherine Hellman, que como decía, que es la actriz que sea de la suegra de Tony Danza en Quién manda a quién. Acá aparece muy caracterizada, así como un aspecto como la Llorona, llega a dar miedo. Ahí está, ¿ves? Katherine Hellman, se las recomiendo que la vean. O sea, para ser una historia bastante inocente, aparentemente, igual da miedo, ¿ya? Yo no la categorizaría como de terror, pero sí, cuando la vi la primera vez solo, me asusté, ¿ya? Vamos con las otra película. Esta sí para mí fue un trauma. Hoy estaba viendo. Esta película para mí fue trauma de mi infancia y me llevó al horror de no querer ir a los circos, de no querer saber nada de estos sujetos. Esta película se llama Clown House. Vamos a ver de qué año era Clown House. Es una película de terror del año 89, escrita y dirigida por Víctor Salva. Víctor Salva, que fue acusado hasta hace muy poco tiempo, todavía estaba cumpliendo condena por abuso sexual de uno de los protagonistas de esta misma película. Eh, Fue nominada para el Gran Premio de Jurado de la categoría del drama en el Festival de Cine de Sundance el año 89. ¿Ya? Eh, ¿Cuál es el argumento de esta película? Clown House sigue la historia de Casey, Nathan Forrest Winter, que es el chiquitito que sale ahí, un chico normal que vive en el condado de Poe, cuya vida está constantemente influenciada por su intenso miedo a los payasos. Sus dos hermanos mayores, Jeffrey y Randy, Sam Rockwell, conocido como actor, son bastante poco serviciales con él, aunque Jeffrey es un poco compasivo. Una noche los tres chicos se quedan solos, por lo que deciden visitar un circo local que había, para tener una noche de diversión, a pesar de conocer la incontrolable
coulrofobia, que se llama el terror a los payasos, de Casey. Mientras tanto, tres enfermos mentales se han escapado del manicomio local y su primera parada es el mismo circo donde asistieron los hermanos, coincidentemente. Esas escenas me aterraban, estos payasos que se columpiaban, que parecían horribles. En el circo, Casey visita inocentemente a un adivino y este le revela a Casey que su línea de la vida ha sido cortada y le dice, cuidado. En lo más oscuro de la oscuridad, aunque la carne es joven y los corazones son fuertes, la vida preciosa no puede ser larga, cuando la muerte más oscura ha dejado su huella. El cabro chico se asustó. Cuando los chicos se van de la casa, un conmocionado Casey cree que su pesadilla ha terminado, pero recién está comenzando. Los tres enfermos mentales fugados han asesinado a los tres payasos del circo y se colocaron sus disfraces y maquillajes y se han encaminado en la casa. Para dar rienda suelta a una noche de terror donde Casey se ve obligado a enfrentar sus miedos de una vez por todas. Aquí no hay muerte, solamente la de los payasos. ¿Ya? Pero el comportamiento de estos seres perturbados, saber que... ¿Saben lo que me daba miedo esta película? Era que podía ocurrir que habían personas que no estaban bien de su cabeza que se podían hacer pasar por ellos. Entonces me aterraba ir a un circo. Clown es una de las últimas películas de Slasher del año 80, una década que se destaca por gran cantidades como Viernes 13, Pesadilla en la calle. Aunque en cierta manera puso fin a una década conocida por su intensa violencia y el gore gratuito. Muy, muy violenta una época de los 80, ¿ya? Em, Sigue la tradición de Halloween de John Carpenter, del asesino Slasher en la noche de Halloween o en la noche perturbadora. Pero principalmente esta película lleva el mensaje de que nadie puede esconder de sus temores porque son una parte de él. Siempre sabe, ya que siempre se sabe dónde se esconden. ¿Ya? Aquí el director pasa la mayor parte del metraje creando situaciones sardónicas que aluden a los personajes y las posiciones que están. Se toca o se canta frecuentemente canciones perturbadoras, ¿ya? Que las líneas dicen no tengan miedo a la oscuridad, en fin. Cierta controversia, como dato anecdótico, esta película, la condena de Víctor Salva por abusos sexuales sobre el protagonista de Clown House fue la razón de su ausencia temporal del cine entre el 96 y el 2001. Nathan Forrest Winter, que es el actor que lo denunció a Salva por el abuso sexual durante el rodaje de esta película, por lo que se condenó a Salva a cumplir 15 meses de cárcel en un total de 3 años. Forrest volvió a presentar cargos contra Salva en el 96 cuando este estrenó la película Power. Salva se hizo notar en la industria del cine nuevamente en el 2001 con el estreno de su inesperado éxito Jeepers Creepers, seguida por su secuela Jeepers Creepers 2 del 2003. ¿Ya? Esta película creo, creo que también está en YouTube. ¿Ya? Si no, ahí un amigo Tío Torres o amigo Cuevana les puede ayudar en esto. La próxima película, no son muchas, traté de limitarme esta vez. El Exorcista. Vamos a achicar la imagen porque es muy grande. Todavía no puedo lograr la imagen, porque creo que por ahí vamos, ya. El Exorcista. Es un clásico. Es un tipo de terror diferente ya con temas demoníacos. Es una película del año 73, ya dirigida por William Friedkin, con guión, no estoy por orden por si acaso, ya, por orden de época. Eh, y es un guión escrito por William Peter Blatty basado en la novela del mismo, ya que se publicó en el año 71. La película sigue los fatídicos hechos de la posesión diabólica de Regan McNeil, una niña de 12 años de edad, y del exorcismo al que más tarde fue sometida. La película me daba terror, yo tenía que mirarla por la ventana o me escondía detrás de alguien. Era bastante complejo ver lo perturbadoras que eran estas escenas, pero creo que es un clásico y una de las mejores películas que ha ido mejorando y ha envejecido bien. Ha envejecido bien.
Creo que tiene una buena puesta en escena, unos buenos actores. Nos acerca, es una de las primeras películas que nos acerca al tema sectario, al tema demoníaco, a esta gran lucha entre el bien y el mal, entre ángeles y demonios, de alguna manera. Y creo que la actuación de esta actriz Linda Blair, que hace de Regan, es importante cómo la manifiestan para ser una niña tan pequeña, ¿ya? En ese tiempo. Eh, Se espera que viene, parece un revival de esto. Ya creo que uno de los personajes, creo que no sé si el que hace la mamá, volverá a aparecer. Hay una serie que, bueno, tuvo muchas secuelas, tuvo precuelas y secuelas. No mucho, no muy buenas y hay una serie que conecta directamente con esta película. No lo voy a decir porque la serie es muy. Se llama El Exorcista, pero no voy a decir las conexiones. Pero creo que vale la pena verla. ¿Ya? Así que les recomiendo El Exorcista. Creo que todavía estoy con eso, ¿no? Es una muy buena película y creo que no vendría un remake. Y de aquí vinieron varias películas de posesiones demoníacas. Chile incluso hizo una teleserie muy buena, muy poco valorada, que tenía que ver con la poseída. El primer exorcismo en Chile que se hizo de Carmen Marín, que es un hecho basado en un hecho real. Así que esta película es totalmente recomendable. La película que sigue también es de mis favoritas. Bueno, todas son mis favoritas, lógico, pero las tengo acá. La profecía. Ahí sí. La profecía es una película del año 76 dirigida por el gran Richard Donner. La trama está basada en la idea original del productor Harvey Berhan, quien contrató al guionista David Slater para preparar el guión, ya protagonizada por Gregory Peck, Lee Remix, David Warner y Harvey Nestedt. El tema musical es compuesto por el gran Jerry Goldsmith, quien ganó un Oscar de la Academia por su trabajo en esta banda sonora. Eh, es una de las pocas películas junto al bebé Rosemary que trascendió en el género del terror sobrenatural. Años después tuvo tres secuelas. Mm, no diría que son malas, ¿ya? Creo que hay una, pero sí están conectadas todas y la verdad es que son entretenidas, pero yo creo que esta es clásica pero sí las secuelas construyen una historia que uno pretende seguir. Es una gran película que nos muestra mucho este tema de la lucha entre el bien y el mal que existe. Tiene escenas muy perturbadoras para eso, pero también tiene una particularidad que no la comprendo hasta el día de hoy, que tiene que ver con cómo empatizamos con el cabro chico, a pesar de que es el hijo del diablo. ¿Ya? Empatizamos de una manera muy importante, tiene mucho carisma el niño. Eh, a ver, concretamente, es como que en la escena que estamos mostrando ahí, como que uno quiere que vote a la mamá. Se nos deja tan perturbados que de verdad. Pero la historia es un clásico. Tuvo un remake, no es malo, pero yo creo que también es una película que con todos los arreglos tecnológicos ha envejecido bastante bien y es mía sádica también. Muy recomendable. La próxima película, Poltergeist. Sí, ya están aquí. De Caroline. Me encanta esta película porque me encanta la chiquitita esta que falleció. Mira, a modo de comentario, no lo voy a decir más allá porque más rato hay un programa de lo. Bueno, de ahí lo voy a decir mejor, ¿ya? De ahí lo voy a comentar. Vamos por orden, soy medio disperso. Me perdonan. Sí, me dicen, amigo en Twitch. Súper disperso. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero mostrarle es que Poltergeist este es del año 1982, dirigida por Toby Hopper, ¿ya? O Steven Spielberg, dirían ustedes. Bueno, ahí dicen que
La producción es de Steven Spielberg y Frank Marshall, pero aquí Spielberg está todo el rato, está en todo momento encima del director. Ya. Una película de terror y bastante suspenso, aunque no lo crean, es la primera entrega de una trilogía, ¿ya? Eh, Producida por Spielberg, la trama gira en torno a los inquietantes sucesos que acontecen en la casa de una familia que vive en los suburbios y que sospecha que se está produciendo un fenómeno conocido como poltergeist, que significa como una palabra, creo que irlandesa, que dice que duende juguetón y una cosa así. La película es muy buena para la época, tiene bastante efecto especial, la historia atrae bastante. Los personajes son muy queridos, uno empatiza con todos. Y la verdad es que no muestra una historia que aparentemente es inocente. Y yo creo que funciona mucho porque la música es de Jerry Goldsmith. Y Jerry Goldsmith nos encanta con su música y nos lleva y nos convence de que veamos la película, pero de verdad lo que nos muestra es bastante aterrador. A mí no me provocaba mucho miedo esta película, sino que era como era ver como ver un partido que quería que esperar que terminara para que salvaran a la cabra chica. Ya. Excelente actuación de Heather O'Rourke, que es una de las chicas que ella alcanzó a terminar la secuela, la tercera parte. O sea, no la alcanzó a terminar completo, tuvieron que usar unos dobles y falleció por un tema hepático, una cosa así. Aquí aparece el chico de la película de No te duermas. Y bueno, ella también falleció y eso tiene que ver con otras historias que se pueden ver en algún momento. No los voy a comentar ahora, pero sí es una película que entretiene mucho. Tuvo un remake que a mí no me gustó, ¿ya? Porque al final cambiaron los nombres. eh, Creo que no valía la pena, no valía la pena verla. Pero Poltergeist es un clásico del género de terror. Tiene una secuela que se llama Poltergeist el otro lado, que yo la encuentro, a ver, no es la mejor película, pero sí es mucho más aterradora que esta. Yo creo que por los personajes o por el, no sé, por ejemplo, los actores. Julian Bake parece que se llama uno de los personajes que hace del predicador, tiene una caracterización fantástica y que nos transporta a una buena secuela. Ya no creo que tuvo el éxito que como correspondía, pero sí creo que vale la pena verla también. La otra película es El bebé de Rosemary. No, perdón, El Aro. Que salté al bebé de Rosemary. El Aro, yo creo que una de las películas, bueno, leer un poco la ficha técnica, La llamada, La señal, como le llama, es un terror psicológico estrenada en el 2002 dirigida por Gory Bertie y protagonizada por Naomi Watts. Se trata de un remake de películas occidentales, ya, Ringu, así. Y la premisa es que se centra en una cinta de video maldita misteriosa que contiene una serie aparentemente aleatoria de inquietantes imágenes. Después de ver la cinta, el espectador recibe una llamada telefónica a la que una voz de una niña anuncia que se va a morir en 7 días. Fue un éxito de crítica y comercial. Yo creo que esta película tiene eso, tiene un terror medio gore, ¿ya? Que la verdad a mí me llama bastante la atención porque era una novedad en ese tiempo. Nos encontramos con esta posibilidad de andar buscando algo paranormal y que no entendíamos el trasfondo, la verdad. Nunca tiene una explicación muy clara, sino que se entiende que hay un ente que no está descansando y que se comunica a través de todo esto. Tuvo sus secuelas que se fueron modernizando con el tiempo, pero creo que no vale mucho la pena verla. Creo que esta es la única que podríamos estar viendo constantemente. Pero creo que El Aro es una de las películas del terror moderno, el terror medio gore, terror medio psicológico, pero utiliza escenas e imágenes que te encantan. Cuando cuentan un poco la historia de Samara, que es la protagonista, que es esta niña que aparece como del pozo, eh, y te hacen empatizar con Samara. Entonces, tan mala para ti no va a ser. Pero también te hacen empatizar con la historia, el hecho que muestren el granero donde la hacían dormir, cómo la maltrataban, de que ella se por fue un bicho raro. Yo creo que también me siento un bicho raro, por eso empatizaba mucho con Samara, quizá. Pero sí, daba miedo. Yo la vi en el cine, creo.
¿ya? Y daba miedo que después te sonara un teléfono después de ver la película. Entonces, creo que provocó el efecto provocó el resultado con las intenciones que tuvo el director de hacerlo. ¿Ya? Creo que es una excelente adaptación, ya que no es original, pero es una adaptación que vale la pena verla. Como les digo, las secuelas no me gustaron mucho, la última creo que me cargó, pero esta historia, sí, pues la escena esta de como del caballo agresivo, de verdad da miedo. Así que yo la recomiendo bastante. La próxima película, aquí está el bebé de Rosemary. A mí me encanta esta película. También tiene que ver con esta lucha entre el bien y el mal, el tema sectario. Eh, es del año, esto sí que es antiguo, 68. En España se llamó La Semilla del Diablo, escrita por Roman Polanski y basada en la novela homónima de Ira Levin. Está protagonizada por Mia Farrow, John Cassavetes, Ruth Gordon y Sidney Becmer. Película narra la historia de una mujer embarazada que sospecha que una secta maligna quiere llevarse a su bebé para usarlo en sus rituales. La película tuvo un reconocimiento casi universal por los críticos del cine, pero la premisa es esa, ¿ya? Y después se revela que efectivamente ella está embarazada del hijo del diablo, pues se llama la semilla del mal, y que había sido violada por el diablo. Y cómplice de todo eso son su marido, sus vecinos, familiares, en fin. La historia es bastante sencilla. Esto se grabó en el edificio Dakota, edificio histórico en Estados Unidos, donde han ocurrido bastantes muertes de famosos. Pero yo quiero ir un poco más allá en esta película. A pesar del terror que genera la música, una cosa así horrible, que la hace la misma Mia Farrow, me llama la atención yo creo que esta película hoy día hecha así sería muy criticada. Porque cómo denigran a la mujer, cómo el hombre la cancela, cómo la vulnera, es terrible. Que acá el hombre lo representa, el diablo es representado prácticamente por el hombre, a pesar de que la violación que muestran es como un recuerdo de ella, es hecha por el mismo demonio, pero cómo la maltratan los adultos por ser una niña que no debe leer, que no debe interiorizarse, que no debe aprender, y cómo ella misma se va consumiendo con todo esto, porque en un momento ya la vemos con un pelo precioso, con colores llamativos, después se empieza a tapar, después se empieza a cortar el pelo, le salen ojeras. Creo que es una película bastante que hace una crítica un poco a la mujer de ese tiempo, a la mujer que, no sé, que no podía votar, que no podía trabajar, o sea, olvídate que Rosemary iba a trabajar. Muy buena película. Hay muchas críticas. Yo les invito de repente a que ni siquiera, si no quieren ver la película, vean los reviews que hay en YouTube de otros, de algunos podcasts que son bastante interesantes y coinciden mucho con el comentario que le estoy planteando yo. Creo que es muy importante que la vean, es un clásico. Aquí quiero comentar algo. No voy a expandirme mucho, pero aquí, eh, después de esta película ocurrió la detención de la familia de Charles Manson, ¿ya? Un asesino, un tipo de secta que había ahí, porque mataron a la esposa del director. Pero no voy a ahondar mucho más en eso, ¿ya? La penúltima, parece que es, película, se llama Los chicos del maíz, The Children of the Corn. Los chicos del maíz de un clásico de Stephen King. Y de verdad da miedo. Una película que los cabros chicos de verdad se comportan de una manera brutal. Y que ellos le rinden culto a un ser maligno. Vamos a ponerme por acá porque ahí sí, ya, bien breve. Los chicos del maíz, o los niños del maíz, es la primera película de terror basada en relato homónimo que forma parte del libro El umbral de la noche, escrito por Stephen King, ¿ya? De 1977. Está producida en el año 84 y dirigida por Fritz Kirk y protagonizada por Peter Horton y Linda Hamilton, sí, de La Bella y la Bestia, la serie que hay. La historia transcurre en el pueblo ficticio de Gaitrin, Nebraska, una entidad demoníaca al que se le denomina el que camina detrás de la fila, en inglés. Se dice, no lo voy a mencionar, que ejerce una poderosa influencia sobre los jóvenes de la zona, los que intentan asesinar a todos los adultos mediante rituales brutales para asegurar el éxito de la cosecha del maíz. ¿Ya? De eso se trata. Y es como una ente demoníaca. Tiene mucho que ver con terror en la niebla alta. ¿Ah? Terror en
de la hierba alta, algo así se llama la película. Pero es muy buena, yo la recomiendo. Sigue al su líder, que es Isaac. Y tiene un terror clásico. Y también hablamos de esta lucha entre el bien y el mal. Ya ven que se categorizan las películas. Yo creo que vale la pena verla. ¿Ya? Brevemente, y vamos a la otra película que me perturbó, pero no tanto como la otra del payaso. It, que es esta película de 1990 y 90 parece, que es esta miniserie hecha para la televisión basada en el libro de Stephen King. Yo creo que es una película que cumple bastante las ganas de conocer un poco lo desconocido, que reúne todos los miedos que ven en los niños. Una miniserie de género de horror estrenada en el 90 y basada en la novela de Stephen King, cuenta con las actuaciones, grandes actuaciones de Tim Curry en el papel de It o de Pennywise, el payaso. La historia gira en torno a un ser sobrenatural que tiene la capacidad de transformarse en los peores temores de su presa, lo que permite explorar las fobias de sus víctimas. En su mayoría toma forma humana, de un payaso sádico bromista llamado Pennywise. Los protagonistas son un grupo de niños marginados conocidos como los perdedores, que descubren a Pennywise y juran destruirlo. La serie tiene lugar en dos periodos, ¿ya? En un periodo en los años 60 y después en los 90 como adultos, porque pasan cierta cantidad de años para poder derrotarlos una segunda vez. Hay una primera vez en que ellos lo derrotan, buscan superar sus temores, pero después ellos quedan como con una maldición, decirlo de alguna manera, que It no los deja vivir en paz y sus vidas son un fracaso, por lo tanto tienen que resolver este tema y destruirlo para siempre. Muy recomendable. Es una serie en muy buena calidad para ser una miniserie. Es bastante larga. De hecho, yo tengo la película original en DVD. Que el disco es doble porque es muy larga. Así que se las recomiendo. Es una serie buena para esta época. Repásenla antes de. Yo creo que la de la nueva, el remake, es bastante bueno. Pero es mucho mejor O sea, mucho más clásico esto. Pero son películas diferentes. No tienen nivel de comparación. Así que eso se lo recomiendo. ¿Ya? Y finalmente, gracias por escucharme en esto. Sí, todas estas películas tienen unas cosas como las maldiciones de las películas. No se las voy a comentar porque es un tema para verlo en otra área. Pero sí les voy a recomendar que los chicos de Monkey Fanático hoy día a las 22:30 en su podcast van a hablar de películas, de maldiciones de películas. Yo creo que es importante que lo sigan. Es un podcast bastante bien hecho y se los recomiendo. ¿Ya? Así que después de esto, descansen un ratito y sigan a Monje Fanático en vivo por Facebook Live y YouTube, ¿ya? Que van a hablar de las películas malditas. Y un tema interesante. Ahí voy a ver si les comento algo también, ¿ya? Un gusto y nos vemos la próxima semana. Esperamos que sea el jueves o el viernes con series paranormales. Chao.